Bueno, la palabra del Señor nos enseña que la muerte de Jesucristo, de nuestro Señor, es un hecho cumplido. Repita conmigo, un hecho cumplido. En los cielos y en la tierra. Y vamos a mirar a la luz de la Escritura por qué es un hecho cumplido y por qué en los cielos y en la tierra ese hecho impactó y trajo verdaderamente un cambio en todo el universo, en toda la creación, y que va mucho más allá de lo que la tradición religiosa le ha enseñado a las personas. Muchos a mí me preguntan en esta época que saben que soy cristiana, me dicen, venga, pero ustedes ¿por qué es que no celebran la Semana Santa? Hoy ustedes van a entender por qué nosotros, cuál es nuestra postura. Hoy van a entender, levanten la mano cuántos quieren saber. Hoy van a entender por qué nosotros no celebramos la Semana Santa. Hay una razón muy importante. Y vamos a desarrollar a lo largo de este tema, realmente qué es lo que importa. Hay muchas personas, ayer estaba hablando yo con un señor que estaba evangelizando, entonces yo le decía, ¿usted cree que Jesús murió en la cruz? Pero él ni siquiera sabía que yo era cristiana, nada. O sea, él solo nos conocimos y yo le pregunté, ¿usted cree que Jesús murió en la cruz? Y me parece curioso que esa persona empezó a vacilar, o sea, no estaba seguro de que Jesús murió en la cruz. Entonces él, en vez de contestarme lo que él pensaba, él empezó a contarme, pues vea, unos dicen que tal cosa, otros dicen que tal otra, otros dicen tal otra. Y yo, no, a mí me interesa es qué piensa usted. ¿Jesús murió en la cruz? Y él como que, como desubicado, como que no sabía realmente cuál era la verdad, Entonces yo le hablé a él de lo que está en Mateo capítulo 16, cuando se encuentra, Mateo capítulo, por acá, cuando se encuentra, Mateo capítulo 16, del versículo 3 en adelante, y dice, pues este no es el mensaje que les voy a hablar, pero me gusta mucho porque me gusta mucho hablarles como de la experiencia, como de lo que pasó ayer. Fue muy interesante y eso ayer a mí me edificó más de lo que, o sea, ayer que evangelicé a esta persona, antes yo fui más edificada y más bendecida, porque cuando uno evangeliza uno es bendecido, ¿cierto? Porque aún Dios le habla a uno a través de lo que uno le dice a las personas y uno recibe vida. Entonces en Mateo 16, no se preocupen que es solamente algo que les quiero comentar, pónganme cuidado. No lo lean, pónganme cuidado y yo les explico en sí qué era lo que yo quería en ese momento. Entonces yo hablando con este señor, yo le decía, mire, usted me hace acordar cuando Jesús andaba con los discípulos y entonces Jesús iba así con los discípulos y de repente Jesús voltea y hace una de esas preguntas que él sabía hacer y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos dicen, pues unos dicen que usted es Elías que se reencarnó, el profeta Elías del Antiguo Testamento. Otros dicen, unos dicen que usted es Juan el Bautista. Otros dicen que usted es esto, que usted es aquello, que usted lo ve por allá, lo de más allá. Como hoy en día, la gente hoy en día, algunos dicen, no, Jesús fue un gran filósofo, ¿cierto? O que fue un gran revolucionario, o que fue un gran, hasta dicen que un gran mentalista, que un iluminado. Y bueno, tantas cosas que dicen sobre Jesús. Entonces Jesús después les dice, ¿y quién creen ustedes que soy yo? Entonces él quería, a través de esa pregunta, pues él sabía, porque todo lo sabe, pero él quería verdaderamente, era como cuestionarlos, como saber que ellos mismos, porque él ya sabía, ¿no? Él dice, pero es que Jesús preguntaba, pues porque él no sabía, no, todo él lo sabe, o sea, Jesús todo lo sabe. Y cuando él le hace preguntas a las personas, no es para él saber, porque él ya sabe, es para que la persona se dé cuenta de dónde está parada. Entonces yo le decía anoche a este señor, yo le decía, mire, Jesús les preguntó esto, era simplemente porque quería saber qué tan seguros estaban ellos de quién era el maestro que ellos seguían. Y entonces Jesús les va diciendo, ¿y ustedes quién creen que soy yo?
Y esto Jesús les está preguntando, o sea, no me vayan a contestar, sino que en su interior, ¿ustedes quién creen que es Jesucristo? ¿Quién creen que es Él? ¿Será que nosotros estamos solamente el conocimiento que tenemos sobre Jesús, sobre quién es Jesús, nos basamos solamente en lo que nos contaron las abuelitas, lo que nos dijeron la tradición, o las películas de Semana Santa, lo que uno ve en televisión, o lo que un amigo me contó, o lo que la señora, la vecina, testigo de Jehová una vez me dijo, o el señor allí pentecostal de la tienda? O sea, ¿quién es Jesús para ti? Lo más importante en este día es que nosotros salgamos de aquí con una idea muy clara, no por lo que yo les diga, porque el hombre se puede equivocar, y yo a ustedes siempre les he enseñado que no se basen en lo que diga la gente. Siempre crean en lo que dice Dios mismo, en su palabra. Amén. Es Dios el que les va a indicar a ustedes, se va a mostrar a ustedes. Pero ¿quién es Jesús para ti? Y yo le decía a él, mire, según lo que Jesús signifique para ti, según quién sea Jesús para tu vida, así mismo se va a manifestar en tu vida y así mismo va a actuar en tu vida. Hay personas para las que Jesús solamente es un simple filósofo, o simplemente fue un líder religioso de una época determinada y que murió y chao pescado. Pero cuando tú sabes realmente quién es Jesús, y cuando tú sabes lo que la muerte de Cristo significó para la humanidad, y fue tan grande, ¿no? Porque dice la misma historia, los que escriben los libros de historia, los que escriben como todos estos acontecimientos científicos y todas estas cosas, siempre, aún los más ateos, dicen antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí han visto? Entonces, ese hecho es tan verdadero, el hecho de que un hombre, al morir, haya partido la historia de la humanidad, el hecho de que un hombre al morir haya ocasionado en el universo entero una conmoción completa y haya traído a la humanidad algo totalmente distinto. Y eso es lo que vamos a comprender hoy. No fue un simple hombre. Muchos filósofos se han muerto. Muchos ideólogos políticos, como aún muchos líderes del mundo. Hitler murió, Carlos Marx murió, Friedrich Nietzsche murió, Mao Zedong murió, ha muerto John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, han muerto Gabriel García Márquez murió, o sea, han muerto muchas personas que eran admiradas o temidas por mucha gente en la humanidad. Pero ninguna persona, repita conmigo, ninguna persona ha causado el impacto tan grande, ni la verdadera transformación como lo hizo Jesús. Él fue único, Él es excepcional. Usted no lo puede comparar con nadie. Entonces de repente se para, el apóstol Pedro se para ahí, Señor, yo quiero decir quién es usted. Y él dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí mismo Jesús feliz dijo, bienaventurado Pedro. Pues Jesús ya sabía que él iba a decir eso. Pero le dijo Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló sangre y carne, esto no te lo reveló un libro, esto no te lo reveló un filósofo, esto no te lo reveló ni siquiera un líder espiritual de alguna religión, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea que Dios mismo se reveló a nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos siempre buscar. Cuando Dios se te revela a tu vida, cuando Dios se revela a tu vida directamente, no que tú simplemente porque alguien te contó o por no quedar mal con alguien o porque leíste un libro que te impactó mucho, no se trata de seguir las ideas de los hombres, ni seguir las modas o lo que dice el uno o el otro, sino quién es Jesús para ti. Porque lo que Jesús signifique para ti, eso es lo que va a ministrar tu vida, eso es lo que va a determinar tu futuro, eso es lo que va a marcar el norte, eso es lo que te va a dar la dirección. Lastimosamente hoy en día me di cuenta con este señor que estaba hablando, lastimosamente hay mucha gente que no sabe quién es Jesús. A la final, después de todos los argumentos que dio, yo le dije, no, yo quiero saber quién es para usted. Y entonces empezó a expresarme la idea que tenía
Obviamente, yo les digo personalmente, no fue la más acertada, y yo recordaba que yo tampoco había dado una idea acertada al principio. O sea, yo tampoco conocía a Jesús, la verdad. Yo tampoco conocía a Jesús, y muchas personas no han conocido a Jesús. El deseo de Dios es que lo conozcamos. El deseo del Señor es que podamos acercarnos a Él y que tengamos una relación verdadera con Él, no a través de una religión, no a través de unas ceremonias, no a través de unas costumbres, porque lo que cambia el corazón, repita conmigo, lo que cambia el corazón es el poder de Dios. Corazón a uno no le cambia con una religión, ¿cierto? Con un carretazo ahí que le echen a uno, mire tal cosa, y le lean a uno un libro. O sea, nadie ha cambiado con un libro. O si cambia por unos tiempitos, como esas terapias y esas cosas que hacen, eso después vuelve otra vez y la persona flaquea. Porque es que tiene que haber un poder superior que pueda sostener ese cambio. Si no lo hay, si no ese poder superior no actúa, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, ¿cierto? No hay nada. Si no es el poder de Dios el que lo cambia a uno, ahí no hay nada. ¿Sí o no? Entonces vamos a hablar de la muerte de Jesucristo como un hecho cumplido. Fue un hecho cumplido, repita conmigo, un hecho cumplido. En los cielos y en la tierra. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. No, perdón, un momentico. Vamos primero a Mateo capítulo 27. El 16 ya lo hemos leído. Vamos a Mateo capítulo 27. Ahí en Mateo capítulo 27 está hablando de precisamente el momento en que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Está hablando precisamente de ese momento. Y de ese capítulo 27 vamos a leer. Y vamos a leerlo despacio porque hay algunas personas que para que vayan en la lectura, que no se vayan a embolatar. Cada uno ahí, entonces, ¿ya lo encontraron? 27, Mateo 27, del 45 al 54. 45 al 54. Sí, hablo. Sí. Del 45 al 54. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Hasta el 50 y qué? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. De la palabra del Señor muestra un hecho histórico. Entonces fue un hecho que afectó la tierra. Repita conmigo: afectó la tierra. Con la muerte del Señor Jesucristo afectó tanto el curso de la tierra, el curso de la humanidad. Este mundo tangible, el mundo natural, fue afectado, fue impactado, fue como si hubiera llegado un meteorito y hubiera golpeado. Su muerte fue tan trascendental que dice la palabra que las rocas se partieron y que la tierra tembló. ¿Qué más pasó ahí?
Oiga, ¿usted se imagina qué pensaron los soldados romanos cuando empezaron a ver aún hasta soldados que habían muerto en batalla y que en un momento determinado de pronto nadie se dio cuenta y ellos recibieron a Jesús como Salvador por allá en la última? Porque si alguien fue evangelizado fueron los soldados romanos, porque cada rato los mandaban los sacerdotes: vaya, arresten a ese farsante. Entonces los soldados iban a arrestarlo y se quedaron ahí escuchándolo hablar, y después regresaban y entonces decían los sacerdotes: ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? No, es que nunca habíamos escuchado a nadie hablar así. Entonces Dios tocando el corazón hasta de los soldados romanos. Entonces mucha gente, dice la palabra, que se levantó de las tumbas, o sea, una resurrección. ¿Usted qué hubiera pensado si le hubiera tocado esa época y hubiera visto toda esa gente por ahí levantada? Como si estuvieran levantándose de un sueño y andando por ahí, así restregando los ojitos. Ay, ¿qué más? ¿Y ustedes qué hubieran pensado? Eso es algo, cierto, como escalofriante, como de película de terror. Pero es un hecho, es un milagro. Es un milagro, porque se levantaron, fue por el poder de Dios, no por brujerías ni vudú como en Haití y todo eso, no. Se levantaron fue por el poder de Dios. Y dice la Escritura que cuando ellos se levantaron, empezaron a caminar, y claro, y eso empezaron a dar fue testimonio. Pues, al resucitar, ellos sabían que estaban muertos. Cuando una persona se muere, va al lugar de los muertos, y esa persona sabe, tiene su mente activa y sabe que está allá. ¿Sí sabían eso? Eso es cierto. En Lucas capítulo 16, cuando habla de Lázaro y el rico, cuando el rico murió, ahí en el lugar donde estaba él, estaba desesperado, bregando a decirle a Abraham y suplicándole a Abraham que fuera a avisarle a sus hermanos que tenían una vida muy perdida para que no terminaran ahí donde él estaba. Entonces tenía actividad mental, o sea, él sabía lo que estaba pasando después de morir. Muy horrible, ¿cierto? Pues horrible para una persona que muere sin Cristo. Entonces, a lo que me refiero es que fue tan poderoso lo que Jesús ocasionó en el mundo natural, que aún el poder de su muerte venció el poder de la muerte. O sea, cuando él murió, él venció el poder de la muerte y el poder que el diablo tenía sobre la vida de los hombres. Por eso cuando él murió, ese precio que nosotros debíamos por el pecado, ese precio, haga de cuenta como que llega alguien, no sé si ustedes han llegado a vivir esa experiencia, como usted debe allá en la tienda de don Pepito, debe una lista de mercado bien grande, y de repente llega alguien y dice: ¿cuánto debe fulanito? Ah, tanto, mire, dele crédito, ahí yo pago por él. Eso fue lo que Jesús hizo por ti. Él pagó todo lo que tenía saldo rojo. Él pagó la deuda que nosotros debíamos pagar. Entonces, al pagar esa deuda, ya los que estaban muertos, ya no tenía el diablo poder sobre ellos. Y como una señal de Dios y como un designio poderoso de Dios, estas personas fueran levantadas de sus tumbas. Imagínese eso. Mire que yo no sé si las películas de Semana Santa, en alguna película se mostraba eso. No, eso no. La resurrección, o sea, que ellos se van levantando de las tumbas y van caminando en medio del terremoto, de pronto hasta ahí, ¿cierto? Y que la tierra se abre y dice la palabra que el velo del templo se rasgó y los sacerdotes y levitas, imagino todo el mundo corriendo, los que habían crucificado al Señor, cayeron muchos de rodillas y ese día se arrepintieron. Dicen: no, este sí es el Hijo de Dios, no era un farsante, y ¡pum!, cayeron ahí. Hasta soldados romanos también cayeron allí arrepentidos por haberlo crucificado. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque como es un hecho cumplido que sucedió en la tierra, entonces nadie puede venir a decir que eso no pasó, porque definitivamente pasó. ¿Ustedes creen que eso pasó? Sí. O sea, eso no tiene discusión, definitivamente eso pasó. Y tan pasó que por eso existe ese término de antes de Cristo y después de Cristo, que aún la misma ciencia y los ateos lo tienen que decir, ¿cierto? O sea, un ateo
Sí, venga, Sócrates nació ¿en qué época? Entonces dice, no, en el año 400 antes de Cristo. Disculpe, ¿antes de quién? Dice, antes de Cristo. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque es que la existencia del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz es un hecho, repita conmigo, innegable. Es innegable, nadie lo puede negar. Y afectó la tierra, el mundo natural. También es un hecho cumplido en el cielo. Afectó la eternidad. O sea, no solamente la muerte de Cristo trajo liberación al mundo natural. La muerte de Cristo no solo trajo liberación al mundo natural, sino que también trajo liberación aún en las cosas celestiales, aún en la eternidad. Cuando los ángeles se rebelaron en el cielo, y dice la palabra que fueron arrojados en el lugar de Dios donde está el trono del Señor, al rebelarse en los ángeles hubo contienda, hubo confrontación, ellos fueron arrojados y vino Jesucristo con su muerte también a restaurar las cosas del cielo. O sea, porque había quedado un precedente, se había quedado una marca de una rebelión de los mismos ángeles en el cielo. Y Él llegó a arreglar el asunto. Vamos a leer lo que dice Hebreos 9, del 23 al 28. Repita conmigo, Señor, yo creo que tu muerte impactó y transformó no solo el mundo natural, sino también en la eternidad. Entonces, Hebreos 9, del 23 al 28, y ahorita les voy a explicar ya en detalle este pasaje acerca de lo que significó la muerte. Dice: 9 del 23 al 28. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces hay varias cosas que debemos entender en este pasaje. La primera, la sangre es el medio, o era el medio, o es el medio para el perdón de los pecados. Una ley de Dios, recuerdan, que era, como dice la palabra en Levítico 17:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿cierto? Era necesario esa sangre. Yo le explicaba esta mañana en el estudio de discipulado a algunos hermanos que ¿por qué la sangre? O sea, ¿por qué Dios tenía que exigir la muerte de un animalito? Y entonces, claro, pobrecito, entonces nos metemos ahí en la cabeza que qué pesar, ¿cierto? Que en el Antiguo Testamento Dios demandaba el derramamiento de sangre de animales. Resulta que en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Un árbol no tiene sangre, una lechuga no tiene sangre. ¿Qué es lo que tiene sangre? Los seres humanos y los animales. Y eso que no todos, que una hormiga no tiene sangre, ¿cierto? Entonces hay ciertos animales que sí tienen sangre. Entonces, ¿por qué en la sangre tiene la vida? ¿Cierto? En la sangre está la vida. Y así como nosotros por nuestros pecados merecíamos la muerte, dice en Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces todos nosotros merecíamos la muerte. Pero ¿qué sucede? Que si hay alguien que muere en nuestro lugar como un sustituto, si hay alguien que muere en nuestro lugar, entonces esa culpa queda cargada sobre aquel que murió en mi lugar y yo quedo ¿qué? Libre.
Entonces, por eso, la sangre era la que daba el testimonio, de que nosotros quedamos en paz con Dios, porque el precio era la sangre, no la sangre de seres humanos. Acuérdense que eso es abominable a los ojos de Dios, la sangre de animales, y no cualquier animal. Eran unos animales en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento estaba definido cuáles eran los animales que eran aceptos ante el trono de Dios, y ya, ¿cierto? Lo que era la sangre. Por eso era importante. Pero ¿qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz de Calvario? Su sacrificio sobrepasó el valor de la sangre de esos animales. ¿Sí me hago entender? El sacrificio de Cristo, esa sangre que brotó de su cuerpo, por las llagas, por la corona de espinas, por todos los oprobios que recibió, los latigazos, los clavos, Él se desangró literalmente. Esa sangre derramada, empezó esa sangre a manifestar algo que ninguna sangre de animales podía haber manifestado. La gente ofrecía sacrificios en ciertas épocas del año para pedir perdón. Es más, les cuento algo. La tradición religiosa, aún desde el Antiguo Testamento, cada año, repita conmigo, cada año se celebraba el Día del Perdón. Entonces, en el Día del Perdón se ofrecían sacrificios más, en el Día del Perdón se ofrecían los sacrificios más excelentes, y era como un día especial para pedir perdón al Señor, de arrepentimiento por los pecados, cada año. Entonces, cada año las ofrendas de sacrificio, las ofrendas de animales, derramamiento de sangre, cada año, porque era una ley establecida por el Señor. Pero ¿qué pasó? Como dice aquí, esa sangre de los animales, o sea, ningún becerro, ningún animalito sacrificado en medio de esas ofrendas a Dios para el perdón de los pecados, ninguno de esos animales y ninguna de esa sangre podía entrar literalmente al tercer cielo, al lugar santísimo. Eso se quedaba aquí en el mundo natural. Dios lo aceptaba, Dios simplemente veía que los hombres cumplían con su ley. Sin embargo, después de hacer el sacrificio daban la vuelta, como estábamos hablando, y seguían pecando. Y parte sin novedad, y después, ay no, qué embarrada, y volvamos otra vez, y vamos a celebrar otra vez sacrificio, y así se la pasaba los seres humanos antiguamente. Cuando llegó Jesús, la sangre que Él derramó, su sacrificio en la cruz de Calvario, pudo entrar a lo que llama ahí la palabra, al lugar santísimo, o sea, donde está el trono de Dios, en el tercer cielo. Allí llegó esa sangre, allí llegó el sacrificio de Jesús, lo que no hizo el sacrificio de animales. O sea, ninguna de esas sangres pudo entrar. ¿Por qué? Porque esta sangre es pura, limpia y sin mancha y sin ninguna relación con el pecado. Es una sangre pura, excelsa. Mejor dicho, las palabras que le estoy diciendo no expresan lo que verdaderamente es la sangre de Jesús. Lo que la sangre de su Hijo significa para el Padre, lo que significa esa sangre, es la ofrenda más grande ofrecida por la humanidad. Les voy a decir algo que es una revelación tremenda, que si usted la entiende, usted va a comprender por qué la sangre de Jesús tiene poder. Y es que la ofrenda más grande que se ha ofrecido en la humanidad, la ofrenda más grande, fue la que hizo Dios mismo a dar a su Hijo en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no vivir agradecidos con Él? ¿Cómo no amar a Dios? Después de que Él mismo pagó por nosotros. O sea, la deuda era impagable. Dice la Escritura que ninguno de nosotros, dice en Marcos 8:37, que nadie podrá pagar lo suficiente para el rescate de su alma. Es cierto. Yo le decía a este señor con el que hablaba ayer, yo le decía, mire, ¿usted cree que cómo se salva? Y dice, no, uno trata, ¿verdad?, de hacer buenas obras, ayudar a los pobres. Vea, yo he tenido aquí comida y yo hasta cojo todo lo que tengo y me quedo hasta sin comer para darle a la gente necesitada. Y yo, sí, pero es que eso no es lo que le va a dar a usted la salvación. Lo que le va a dar a usted la salvación verdaderamente es la fe en Jesucristo. Y es la decisión que usted pueda tomar de obedecerlo y de apartarse de pecado, de empezar una nueva vida, dejar que Dios cambie su existencia, el curso de su vida. Eso es verdaderamente lo que le va a dar a usted la salvación. Cristo es el autor de la salvación, porque es un hecho cumplido en los cielos, porque la muerte de Cristo fue el único que pudo presentarse ante el trono del Padre, así todo
ensangrentado, como cordero inmolado, como dice la Escritura, y decirle: Padre, cumplí, pagué el precio por ellos. Entonces, ¿eso qué le daba autoridad a Dios? Para que luego él volteara y le dijera al diablo: diablo, no lo toques, porque es mío, es mía. Yo pagué el precio por él, por ella. Son míos, me pertenecen. El diablo era dueño de tu vida. El diablo era dueño de tu vida. Pero ¿qué hace Jesús? Ofreciéndose sacrificio, pagó por ti el precio. O sea, ¿cómo no agradecerle por Dios? ¿Cómo no agradecerle lo que él hizo? Él venció a Satanás en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay 3 conceptos importantes que yo quiero que ustedes tengan muy presentes. Uno de ellos, los que están escribiendo también allí, uno de ellos es, hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, la redención. ¿Qué es la redención? Nosotros hemos escuchado la redención, Cristo Redentor, ¿cierto? Hemos escuchado la remisión de los pecados. Si es que el Señor hace remisión, hubo una remisión de pecados. La expiación. Levanten la mano quienes han escuchado el término expiación, ¿cierto? Expiación, que está muy relacionado con el sacrificio de Cristo. Redención significa la compra de algo que estaba empeñado. ¿Cuántos sabían que nosotros estábamos empeñados? Estábamos empeñados al diablo. El diablo nos había metido como en una compraventa satánica. Usted le pertenecía al diablo. Y el diablo podría hacer lo que le da la gana con usted. Es comprar la libertad de un esclavo. ¿Cuántos sabían que el diablo tenía la carta de propiedad sobre usted? En la época antigua, no sé cuántos de ustedes sabían esas películas de raíces y todas películas como de la época de la esclavitud. A mí me gusta mucho mirar sobre todo ese contenido, el trasfondo como histórico de esas películas. Entonces mostraban a los afrodescendientes así parados y había como un capataz, como el dueño de ellos, que tenía la carta de propiedad. Entonces empezaba a venderlos en el mercado y les levantaban así la mandíbula como si fueran caballos, los tocaban, que no tuvieran tumores, que estuvieran sanos, y bueno, pues revisándolos como si fueran animales. Y de repente entonces el Señor, ¿qué lo iba a comprar? Empezaba una subasta, y que quién da más y no sé qué. Entonces la persona que finalmente se llevaba al esclavo le daban lo que se llamaba, era como una carta, un derecho de propiedad, y era por escrito, como un cuero, un pergamino. Bueno, imagínense ustedes, el diablo tenía de ti, de cada uno, el diablo tenía en sus manos ese derecho de propiedad, tenía la carta de propiedad, como de las motos, como los vehículos. El diablo tenía la carta de propiedad sobre ti. Ahí decía, el diablo es dueño de, propietario, el diablo. Así, el diablo tenía carta de propiedad sobre tu vida. Pero ¿qué hace el Señor? Dice que Él, con su muerte en la cruz, Él hace como una transacción legal. Él hace una transacción legal donde, al pagar el precio por ti, Él se hace dueño de tu vida. Y entonces ya en la carta de propiedad ya no aparece propietario el diablo, no, ya aparece propietario, Jesucristo. Qué descanso, ¿cierto? Qué descanso para uno. Cambiamos de dueño, se hizo el traspaso. Y de hecho la palabra estamos estudiando en Colosenses 1, 3 y 14, dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, traspaso, nos trasteó, el mejor trasteo, he dicho yo, es el mejor trasteo, el único que sí nos gusta, que el trasteo es muy maluco, pero ese sí me gusta, con todo, cuando quiera el Señor, ¿cierto? Entonces, sabiendo que es un hecho cumplido en el cielo y que el Señor Jesús, a través de su muerte, compró nuestra libertad. Repita conmigo, ya no soy esclavo. ¿Qué es remisión? ¿Qué es remisión? Es el perdón de una deuda. Deuteronomio 15, del 1 al 2. La remisión es el perdón de una deuda. Es lo que sucede, como ese trámite comercial, cuando va un señor allá a pagar a la tienda a don Pepito lo que debía a doña Gloria, o lo que debía Esneda, o lo que debía César. O sea, va a la tienda a don Pepito y paga. ¿Cuánto debía doña Ñor? Tenga, pago yo. Borrón y cuenta, tache todo eso el cuaderno, ¿cierto? Tache todo esto. Chévere, ¿cierto? Muy bueno que hagan eso por uno. Pero la deuda que pagó Jesús es mucho más grande que lo que uno puede llegar a deber en una tienda.
¿Cuántos dicen amén? Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Remisión es el perdón de una deuda, el perdón de una culpa, es como un trámite legal. Dice también en Colosenses, que es una palabra que a mí me ha ministrado mucho libertad, como cuando el diablo se quiere levantar contra uno, después de que uno se arrepintió y le entregó el corazón al Señor, no ha de faltar por ahí el boquiatravesado que empiece a acusarlo a uno. Vea usted cómo fue de horrible, usted es que yendo a una iglesia, vea usted cómo es, usted cómo fue, mire. El diablo empieza a acusar. Entonces dice la palabra, para que este pasaje lo tengan ustedes muy en cuenta, dice la palabra del Señor en Colosenses 2, 14 y 15. Dice: Él anuló el acta de decretos que nos era contraria. En otra versión dice: Él pagó la cuenta de cobro que nosotros debíamos. Hubo remisión. O sea, la deuda que usted debía, de repente ya no existe esa deuda. Eso se llama, repita conmigo, remisión. Remisión. Qué maravilloso que el Señor pague nuestra deuda, ¿cierto? Que no tengamos cargas, que ya no tenemos nada pendiente con la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el otro concepto es expiación. ¿Qué es la expiación? Yo antes pensaba expiación como un espía. No viene de espiar. Expiación con X, porque lo otro es con S. Expiación con X significa trasladar la culpa de alguien a un tercero. Lo que yo les decía ahora, Él murió en nuestro lugar. Antes, ¿quién moría en nuestro lugar en el Antiguo Testamento? Los animales. ¿Cierto? Yo debía, pero entonces debía derramar sangre para que alguien muriera en mi lugar. Ahora ya no es animales, ahora vino uno, limpio, puro y sin mancha, que no tenía ninguna necesidad de pagar por nosotros, y vino y pagó. Él murió en tu lugar, y por eso se llama expiación. Lo que Él hizo fue expiación. Él pagó en lugar de nosotros, Él murió por nosotros, y eso es la expiación. La expiación es que ese tercero recibe la aflicción que nosotros merecíamos. Dice la palabra en Isaías 53, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, por darnos paz, cayó sobre él nuestro castigo, el castigo que tú y yo nos merecíamos. ¿No les parece eso algo maravilloso? El descanso que tú tienes, el reposo que tú puedes tener en tu alma. Y es una paz, hermanos, como dice la gente por ahí. Vea, la paz no tiene precio. Porque hay gente que se mete al narcotráfico, se mete en muchos enredos y chicharrones, pero no tienen paz. La paz que Dios da no tiene precio. La paz de tu alma viene como consecuencia de la expiación que Él hizo en la cruz, porque Él pagó por ti. Eso es lo importante. Él murió en nuestro lugar, Él cargó la culpa que tú merecías. Jesús la cargó. Por eso es tan importante para nosotros. Por eso yo les digo, si es tan importante para alguien conocer quién es Jesús, y por eso Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y quién creen ustedes que soy yo? Para ustedes, ¿quién es Jesús? Para ustedes, ¿quién soy yo? Decía el Señor. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Cierto? Porque si tú tienes muy claro qué hizo Él, yo le digo, una persona que tenga muy claro lo que Jesús hizo en la cruz, es una persona que no vuelve atrás. Es una persona que no sigue jugando con el pecado. Es una persona que va a estar tan agradecida porque entiende a quién le pertenece. Tú eres propiedad de Dios. Y cuando uno sabe que es propiedad del Señor, uno sabe que ya no se va a mover conforme a sus caprichos, sino que va a empezar a actuar diferente. Dice, no, yo no me puedo mover, sino cuando sea el Señor el que me indique. Ya se acordar como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban así por el desierto, y dice la palabra que donde Dios les decía que la nube los guiaba de día para refrescarlos, ¿cierto? Y que la columna de fuego de noche. Y dice la palabra que donde paraba la nube, ahí tenía ellos que armar la carpa y amanecer ahí. Y cuando la nube se mueve, armar todo, a desarmar, no hermano, a desarmar, porque aquí nos toca movernos, se nos fue a seguir a Jehová por el desierto.
¿Sabe qué significa eso? Dependencia de Dios. De que tú no vas a meterte en un préstamo solo porque te place. Porque es que tú quieres. No. Los préstamos, pues esto no es parte del tema, pero quiero aprovechar el momento. ¿Qué es una deuda? Repita conmigo, la deuda es tratar en mis fuerzas de tener algo en el presente que Dios me va a dar en el futuro. O sea, Dios te va a dar lo que tú necesitas siempre, pero no, usted tiene que adelantarse por cabezón, por cabezona. Eso es la deuda. No es eso es la deuda. ¿Sí? Y la gente termina, mejor dicho, entonces cuando recibe el sueldo ya lo debe. Yo conozco gente que tiene que recurrir hasta los gota a gotas. Pero entonces, volviendo al tema de que esa nube y esa columna de fuego eran los que indicaban cuando el pueblo de Israel se tenía que mover, dónde armaban el campamento y tenían que desarmarlo y salir volados porque tenían que seguir, eso indica dependencia de Dios. Cuando tú entiendes que Dios es tu dueño, cuando tú entiendes que Jesucristo es tu dueño, y mientras más lo conoces y mientras más comprendes quién es tu dueño, tú ya no dispones de tu vida. Tú te rindes y empiezas a consultar. Señor, ¿me conviene esto? Señor, ¿qué debo hacer? Aún hasta las decisiones laborales, las decisiones de cambiar de casa. Mire, yo muchas veces para cambiar de casa, pero es que eso es tan sencillo, es un contrato de arrendamiento. Y no, todo eso tiene que ser que Dios lo confirme, que Dios lo muestre, que sea en el tiempo de Dios, cuando Él me diga que hay que mover el campamento, no cuando uno lo quiera mover, ¿cierto? Y en todas las cosas de la vida, un noviazgo, con quién una persona se va a casar, ¿cierto? Todas estas cosas, si nosotros nos moviéramos, si fuéramos conscientes de quién es nuestro dueño, no actuaríamos a veces, no meteríamos las de caminar. No seríamos tan testarudos, no seríamos no nos meteríamos en tantos problemas. ¿Sí? Porque vea, muchas veces la gente a mí me puede llamar, pastora, estoy pasando por un desierto, yo sé que esto es una prueba de Dios, yo sé que el Señor me está tratando. Y yo, ¿y qué pasó? No, fue que yo, un ejemplo, ¿no? No es que sea cierto, sino un ejemplo. No, fue que yo me ennovié con ese muchacho y resulta que era marihuanero y resulta que... Y entonces estoy sufriendo mucho. Dice, no, señora, esa prueba no es de Dios. Usted está sufriendo por cabezona. Se lo buscó. Entonces, hay dolores que Dios no, hay dolores que no vienen por causa de las pruebas normales. Dice, cuando usted está pasando por una prueba de su fe, es cuando usted está en obediencia al Señor, cuando usted no está de cabezón haciendo lo que le da la gana, sino que usted se está conduciendo y le viene una prueba y usted dice, Señor, examíname, y entonces uno se escudriña y definitivamente no hay nada, entonces Dios lo está tratando. Pero cuando usted sufre por causa de sus malas decisiones, ahí no me diga que es que Dios lo está tratando. Usted mismo se está causando ese dolor. Y qué bobada uno causarse dolores sin necesidad, ¿cierto? Por uno mismo, por culpa de uno mismo. Entonces la palabra del Señor dice acá, en el versículo 24, por favor, Hebreos 9, estamos ahí, Hebreos 9, 24. Tomando a leer, por favor. 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso le estamos hablando de que Cristo entró en el santuario como la ofrenda perfecta. ¿Por qué era perfecto? Porque nunca pecó, puro, limpio y sin mancha. Y eso nadie lo va a poder rebatir. No, es que nosotros descubrimos un papiro donde decía que Jesús tenía una mujer, que Jesús, la amante de él era María Magdalena. Mentirosos. La gente puede escribir tantas cosas. El diablo se encarga de que a la gente se le corra el champú y escriba tanta bobada. De eso salen también muchas sectas y muchas doctrinas raras. Otros dicen no, que Jesús fue homosexual, pues que porque amaba a sus discípulos y que porque uno se le recostaba en el pecho. Tantas cosas, hermanos, tantas cosas que el diablo ha tratado de sacar para desacreditar la santidad del Señor Jesucristo, para demeritar lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
Ahora miremos que dice la palabra allí que se ofrece una sola vez, el 25 y 26 de Hebreos 9. Todos, por favor, lean. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La pregunta, pastora, ¿por qué los cristianos no celebran la Semana Santa? Ahí está la respuesta. Desde la antigüedad, escúchenme muy bien lo que les voy a decir, porque esto es un principio bíblico muy importante dentro de la doctrina del Evangelio. Cada año, en la antigüedad, cada año el sacerdote entraba en el santuario ofreciendo la sangre de animales. ¿Cada cuánto? Cada año. Eso era antes. Pero ahora dice, pero, es que mire que está la expresión pero. Cuando dice pero significa cambiaron las cosas, ya no es lo mismo. Dice la palabra allí, pero Cristo entró ¿cuántas veces? ¿Y para qué? Para siempre. Repita conmigo, una sola vez. Y para siempre. Entonces, lo que hace la tradición de celebrar la muerte de Cristo, de matar a Cristo cada año, lo que hace la tradición de celebrar y matar a Cristo cada año, están simplemente imitando o haciendo una copia de lo que se hacía en el Antiguo Testamento con animales. Y eso es más grave todavía, porque si yo tengo que matar a Cristo cada año, estoy asumiendo que la sangre de Cristo no es tan importante, sino que es equiparable a la de los animales. ¿Por qué la de los animales había que derramarla cada año? Porque era una sangre imperfecta de un animal. Entonces, si cada año estamos matando a Cristo y derramando una sangre, que se supone que es la sangre de Jesús, entonces esa sangre es igual a la sangre de los becerros y a la sangre de los carneros, o sea, cada año hay que sacrificarlo. Ahora me entienden por qué no se celebra Semana Santa los cristianos. Ahora saben por qué no celebramos la Semana Santa. Porque simplemente el sacrificio de Jesús, repita conmigo, es perfecto y es suficiente. Cuando hay algo que es perfecto y suficiente, ¿usted para qué va a seguir haciendo cosas innecesarias? Mire que eso es lo que nos enseñan las religiones. Las religiones a nosotros nos enseñan a practicar cosas innecesarias. Repita conmigo, innecesarias. ¿Sí? A que las religiones lo conducen a uno, a que usted haga unas prácticas, unas ceremonias, a que usted haga esto, aquello y lo demás allá, sin necesidad. Porque Dios lo que está buscando, el Señor lo que está buscando, repita conmigo, es fe. Es la fe para salvar. Solamente es eso. La fe para salvar. Entonces, la fe para salvar. Entonces, mira lo que dice aquí la Escritura. Celebrar anualmente, póngame por favor atención. Celebrar anualmente su sacrificio. Cuando una persona celebra cada año el sacrificio de Jesús, está asumiendo que fue un sacrificio banal, un sacrificio normal como de cualquier animal. Eso es algo delicado. No estoy diciendo que doña Pepita, que va con esa devoción detrás de la procesión cada año, que sea mala persona. No estoy diciendo que ella esté actuando perversamente y que esté ridiculizando a Dios. Los que están practicando sus tradiciones religiosas, muchos de ellos piensan que es lo mejor y quieren agradar a Dios, ¿sí me entiende? Porque ven que ese es el camino. Pero en realidad, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que aún estas personas que aman a Dios con todo su corazón no están en el camino correcto. Y antes lo que están haciendo es algo que es, repita conmigo, innecesario. Celebrar el sacrificio de Cristo cada año, conmemorar su muerte en la cruz cada año, repita conmigo, es innecesario. Ya sabemos por qué, ¿cierto? Que murió una sola vez y para siempre. Cuando regrese el Señor,
¿Cuántos saben que la venida del Señor está cerca? Levante la mano, levante la mano. ¿Cuántos saben que el Señor regresa pronto? Él está próximo a venir. Y ese regreso, en ese regreso, Jesús no va a volver a morir en la cruz. Él no va a volver otra vez a morir en la cruz del Calvario. ¿Él a qué va a venir? Él va a venir a juzgar las naciones. Él va a venir a recoger a su pueblo, ¿cierto? Vamos con Él, amén. ¿Sí? Entonces, a eso va a venir. Él no va a venir a morir otra vez en la cruz. Va a venir ya a juzgar, como dice la palabra de los talentos, que el hombre, el dueño de una hacienda, deja a sus trabajadores encargados y a cada uno le da una cantidad de talentos y él se va. Y después de un tiempo regresa a ver cómo ha sido el rendimiento, a ver cómo ha sido ¿se acuerdan? ¿Cómo ha sido la gana? A ver cómo se han manejado, si de verdad eso lo supieron aprovechar. Yo diría que el regreso de Jesús es como el regreso de ese hombre dueño de la hacienda, que viene a pedirle cuenta a los trabajadores. Que Dios nos halle, hermanos, que Dios nos halle a nosotros dignos de confianza, de haber obedecido, de haber actuado en el momento oportuno, porque la venida del Señor está ya a las puertas, ya está muy cerca. Un Dios impotente, o sea, ¿qué nos muestra a nosotros? La verdad, cuando yo estaba chiquita en la tradición católica, yo hasta hice de María Magdalena, que tenía el pelo largo, y entonces el cura feliz me ponía yo ahí, haciéndome ahí la sufrida. Y en las procesiones, qué horror, ¿cierto? En las procesiones, sí, lo confieso, ya me arrepentí de eso. ¿Y cómo les parece que en esas procesiones y estas cosas, siempre todo el mundo era como en una actitud así como de lamentación y de gemido? Yo me acuerdo, los Viernes Santos, la procesión, eso era, uno terminaba hasta llorando, hermano. Y que pobrecito Jesús. Entonces yo estaba peladita y así con las batas y yo terminaba es que llorando. Ay, mira cómo hace el papel de María Magdalena de bueno. No, era que eso me impartía, eso empezaba como a ministrarme toda esa depresión y como toda esa impotencia. Y yo como veía a Jesús cuando estaba chiquita en esas procesiones, en el pueblo, yo como lo veía, como un Dios impotente, como pobrecito. A mí lo único que me daba a pensar, yo siempre veía así el Cristo y la cruz y así todo horrible. Yo qué pesar, qué injusticia. Y entonces uno no tenía sino que llorar, qué pobrecito. Pobrecito, ¿no? Entonces esa imagen impactante de cada año, hermanos, cada año tú viendo a un Cristo ahí impotente, lleno de llagas y todo sufrido, esa imagen te ministra, esa imagen a uno se le va quedando. Y yo cuando después empecé a crecer, hermanos, y empecé en el colegio, empezó el profesor que no ha de faltar, el filósofo, Dios no existe, y empezaba a mostrar un poco de cosas, y yo dije, pues claro, tiene que ser que no existe, cada año pues en este plan, cada año en este chicharrón, ¿cierto? Tiene que ser que no existe, pues, porque que uno se deje pues ahí cada año pues el mismo cuento. Y claro, la idea nos vamos levantando en una cultura de que el Cristo, entonces siempre lo vemos en una cruz, y mi abuelita, mi bisabuela muy devota, muy en esa cuestión de las peregrinaciones, entonces mantenía un Cristo donde dormía, en la cama, ¿cierto? Que era muy común poner el Cristo en la cama que para protección. Pero ¿qué me muestra a mí un Cristo? ¿Qué me muestra a mí un Jesús en la cruz así, con una cara así y todo lacerado? Le muestra a uno, hermanos, impotencia. Le muestra a uno que siendo Dios ha sido vencido, uno que siendo Dios ha sido reducido, ¿sí me entiende? Y uno todos los días viendo la misma imagen, viendo la misma. Pero luego cuando vengo al Evangelio, cuando el Señor en su palabra me revela, definitivamente sí murió, y definitivamente sí sufrió, y mucho más de lo que a mí me enseñaba la religión, la tradición. Sufrió más que eso. Pero, ahí es donde viene la palabra, el pero, repita conmigo, resucitó. Victorioso. Entonces ahora que yo veo a Jesús victorioso, y como dice la palabra, que vendrá con vara de hierro a juzgar las naciones, que es el Rey de reyes y Señor de señores, así como cantamos, ahora dice, ahora sí estoy con el que es. Ahora sí le creo, pues ahora sí yo le creo que Jesús protege, que Jesús me defiende, que Jesús me salva, porque no está ahí el pobrecito clavado en una cruz toda la vida, cada año recordando ese cuadro. No, Jesucristo resucitó, Él murió una vez, ya no está en la cruz. Entonces, cuando miramos a un Cristo, no estamos mirando a Jesús, estamos mirando una imagen
de una tradición religiosa de un Dios impotente que siempre nos está recordando como que Jesús, como si hubiera quedado Jesús así congelado en el tiempo. Ahí, exacto, hasta ahí llegó, se acabó el asunto. No, Señor. Dice la palabra del Señor que Él al tercer día resucitó de entre los muertos y es el poder de su resurrección. Es que mire que si yo creo que Jesús resucitó y yo ya no lo veo más ahí derrotado en una cruz, creo que Él resucitó y yo veo a Cristo de una manera diferente, como un poderoso guerrero, como un victorioso en batalla, como el que levanta bandera por mí, como el que me defiende los ataques del diablo. El diablo sale corriendo cuando con solo escuchar el nombre, es que ni siquiera puede verlo, con solo escuchar el nombre sale despavorido, así como cantábamos ahora. Cuando yo veo a un Dios poderoso que se levanta en mi defensa y que todo lo puede, que Él tiene en su poder, en su potestad, la autoridad para sanar toda enfermedad. Yo sé que la enfermedad no se puede enseñorear de mí. Y yo sé que tiene la autoridad para echar fuera a todos los demonios. Yo sé que los demonios ya no me pueden oprimir. Y si yo sé que la autoridad del Señor Jesús, que recibió en la cruz por su muerte, me da a mí la capacidad de recibir ese poder de su resurrección. El poder, repita conmigo, el poder que resucitó a Jesús de los muertos fue el que me dio vida. Estábamos muertos en el pecado. La palabra del Señor dice en Efesios 2, del 1 al 2, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos recibido vida juntamente con Cristo. ¿Cómo va a recibir vida alguien que todo el tiempo lo está viendo así, en una cruz? Señor, compadécete de mí, así como tú sufres, yo también sufro. No, Él ya no está sufriendo. Le tengo esa noticia, ya no está sufriendo, ya no está sangrando. Él resucitó. Repita conmigo, resucitó. Entonces ya no es un Cristo vencido. Él no es un Cristo vencido. Es más, en la cruz del Calvario ni siquiera lo vencieron. Estaba lleno de llagas, pero era victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si el diablo no lo venció cuando estaba en la peor, si el diablo no lo pudo vencer, ahora sí que menos. Y por eso dice la palabra en Romanos 8, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Más que vencedores. De lo que a mí me enseña la Biblia es que yo no soy una persona derrotada. Lo que me enseña la Biblia es que yo no soy una persona destinada al fracaso. Lo que a mí me enseña la Biblia es que yo, por el hecho de haber compartido la naturaleza de Cristo, de haberme arrepentido, de haberme apartado de pecado, de haber creído en el Salvador del mundo, recibo salvación, recibo vida eterna, pero también recibo el poder de su resurrección. Mire que a uno lo ubica en una posición distinta. ¿Sí está viendo? Si nosotros tenemos claro quién es Cristo para nosotros, si tú tienes claro quién es Jesús para ti, tu vida cambia. Porque según la visión, según la manera como tú veas a Jesús, así será el resultado de tu vida. Yo me acuerdo de mi bisabuelita, su crucifijo. Y mi bisabuelita todo el tiempo, ay, no, pero todo esto, bendito sea el Señor por la enfermedad, pero bueno, así se glorifica el nombre de Dios. Así decían y todavía dicen. ¿Se acuerda la otra? En el Instituto del Sistema Nervioso, por allá en una visita, una señora se me acerca, enferma, y me dice, ay, es que Dios es bueno, pero me mandó esta enfermedad, pero no, yo con esta enfermedad glorifico. Y no, ¿cuál glorifico? La sangre de Jesús tiene poder para sanar. Venga, hagamos una oración y Dios la va a sanar. Y dice, no vaya a orar por mí, porque es que esta es la manera de yo glorificar al Señor. Tiene la imagen del Cristo allá crucificado, ¿cierto? Como que quedó congelada en el tiempo, como que no le contaron la otra parte de la novela. Sí, no se vio el capítulo final de la novela. Y así muchas veces le pasa a uno, por las tradiciones religiosas, por la desinformación, lo que uno lee en libros. Por eso es mejor, repita conmigo, es mejor leer la Biblia, que es la mejor fuente de sabiduría y es el mejor testimonio de quién es Dios. Entonces, un Dios impotente, la religión nos muestra a nosotros, un Dios impotente que cada año inspira lástima y remordimiento. ¿Cuántos berrean en Semana Santa? Y después que pasa Semana Santa, otra vez, a la misma siempre, ¿sí o no? Así siempre era. Semana de recogimiento. Y yo les decía a muchos, aún predicando en la calle, no se recoja una semana, ojalá se recogiera toda la vida. Para cuando Dios venga lo encuentre bien recogidito, se lo pueda llevar.
bien dobladito, empacadito. Es que así, o sea, mire, es que eso es lo que hace de pronto la tradición o la manera de las personas ver a Dios, de que solamente nosotros somos buenos en ciertas épocas del año. Qué bobada, ¿cierto? Sabiendo que Dios nos demanda a nosotros siempre amarlo. Él es el dueño de nosotros cada año. ¿Cuándo muere? Todos los días, ¿cierto? Entonces la gente pareciera, como cada año le celebran la muerte, no, cada año Él es mi dueño, y en esas peregrinaciones van a todas las iglesias. A mí me llevaban de las orejas a todas las iglesias. Y entonces uno veía ahí, y entonces las 7 palabras, y el cura daba así como una voz lánguida. A uno, como yo siempre fui muy sentimental, y yo era más lo que berreaba, y muchas personas decían, uy, esa niña como se consagra y como se entrega. Mentiras, que yo era llorando de la misma emotividad de esa depresión y de ese ambiente depresivo, como pobrecito, y sonaba la campana, y yo, ay, me imaginaba a él ahí sufriendo y llorando. Pero no, eso no es la imagen que Jesús quiere mostrarnos. Ya eso es parte de lo que sucedió, como un hecho, repita conmigo, hecho cumplido. Ahora, lo que Cristo quiere, en lo que nos enfoquemos nosotros, y no cada año, sino todos los días del año, es a que Él resucitó, a que Él venció al diablo en la cruz, a que Él es poderoso para liberarnos, que Él es poderoso para traernos sanidad, que Él es poderoso para cambiar nuestra vida. Y como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él empieza a cambiarnos a nosotros, hasta el pasado, hermanos, empieza a quitarte esa carga del pasado, lo perverso que tú fuiste, todo lo que hiciste y lo que no hiciste, los errores que cometiste. Dios es maravilloso para hacer de ti una nueva persona. Y eso es lo que el Señor quiere hoy decirte. Hoy el Señor está dándote una oportunidad para que tú comiences una nueva vida. Es necesario eso. Una verdad a medias es una mentira. Y a nosotros nos mostraron la mitad de la novela. A nosotros nos enseñaron solamente un pedacito de la novela. A nosotros no nos contaron la historia completa. ¿Sí o no? No nos contaron la historia completa. Porque las mismas tradiciones, aún los libros de filosofía, todo lo que circula en los medios de comunicación y todo lo que la gente comenta, todo eso empezó a formar en nosotros una idea acerca de Jesús. Y por eso para Jesús era tan importante preguntar, ¿y quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Realmente sí me conoces? ¿Realmente sí sabes lo que puedo hacer contigo y en tu vida? ¿Realmente sí sabes quién soy yo? Todavía me estás viendo impotente en una cruz que no te puede salvar. Cuando una persona ve a Jesús todo el tiempo y tiene esa idea de que Jesús está clavado en una cruz y que está sufriendo, así mismo va a ser mi relación con Dios, y así mismo va a ser mi manera de ver la vida. Porque ¿quién me va a defender si está clavado? ¿Quién va a librarme? ¿Quién me va a sanar si está peor que yo? ¿Sí o no? Está peor que yo. Él no se va a bajar de la cruz a hacer esto y vuelve y se sube. No. Si mi imagen de Jesús es ese derrotado que está allá en la cruz, pues derrotado en el sentido mundano, ¿no? Sabemos que Él no fue derrotado, eso lo aclaro, ojo con eso. Pero si lo vemos así a Él allá, la gente tiene la idea de que Él es así, entonces ¿cómo la gente va a creer en Jesús? Por eso necesitamos verlo diferente, verlo ya como resucitado, verlo como victorioso, que no se quedó en una cruz, sino que ahora Él resucitó, que su muerte sí era necesaria. En la cruz del Calvario el diablo no lo venció a Él. No lo venció. Antes, repita conmigo, en la cruz del Calvario, Jesucristo venció. Jesucristo venció el imperio de la muerte, venció a Satanás en la cruz del Calvario. Así que en este día yo le voy a pedir a usted, donde está, cierre sus ojos, cierre sus ojitos, y cada uno de ustedes haga una oración al Señor. Yo creo que a partir de hoy, cada uno de ustedes tiene ya una idea muy distinta de quién es Jesús, ¿verdad? Y cada uno de ustedes ahora sí va a entender por qué muchas cosas en tu vida no fluían, por qué muchas cosas en tu vida no se daban, por qué la falta de fe, por qué esa fe tan chiquita, por qué a toda hora tú vivías en derrota, como si nadie te protegiera, como un huérfano, hermano, como un huérfano. Y era por eso.
porque tú estabas ya acostumbrado a ver a un Dios impotente, que estaba en una cruz y de ahí no se podía mover, y la religión te mostraba que Él estaba en la cruz y ahí estaba y ahí se iba a quedar, y cada año y todos los años tú ves crucifijos en las casas. Una persona que abre sus ojos y tiene el crucifijo pegado en la cama, lo primero que ve es el crucifijo. Aún en las puertas de los templos católicos y en muchas partes, en los cementerios, tú todo el tiempo ves es una cruz. En vez de tú ver la cruz y centrarte en una cruz, céntrate en el que venció en la cruz y se levantó entre los muertos. La cruz es maldición, dice Gálatas 3:13. Dice, y de la manera que dice la palabra, escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Por eso los cristianos no adoramos la cruz, ni debemos tener cruces, ni en el cuello, ni en la casa, ni en ninguna parte. La cruz nada que ver, porque la cruz simplemente fue un método de la manera como juzgaron los romanos en aquella época a los delincuentes. Entonces la cruz en sí, la cruz no es bendita, bendito es el que venció en la cruz, Jesucristo. Él es el bendito. Así que no necesitas tener la cruz detrás de la puerta, no necesitas tener el crucifijo al pie de la cama. Ayer hablando con este hombre, para mí eso fue una, yo terminé más bendecida que él. Después de hablar con este hombre ayer, este señor, yo le decía a él, mire, toda la gente busca protección. Y él me explicaba que ponías que una escoba en la puerta y por la noche antes de acostarse, pues en medio de su poco conocimiento de Dios, y nosotros también hicimos muchas cosas, no se rían, que nosotros también cometimos muchos errores, recurriendo aún a la brujería y a muchas cosas, ¿cierto? Metimos la pata hasta el fondo. Pero cuando yo le decía a él, mire, si usted llega a conocer tanto a Dios, desarrolla tanto una confianza en Dios, que usted ya no va a tener necesidad de buscar protección en ninguna otra cosa, porque ya usted sabe quién lo protege, que no es ese que se quedó ahí crucificado, sino que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que cierre sus ojitos ahí, dele gracias al Señor, porque Él resucitó. Dele gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Abra su boca y dele gracias. Y que fue el poder de su sangre preciosa la que nos ha dado a nosotros salvación, la que nos ha dado a nosotros libertad. Así que levanta ahí tu oración al Señor. Aún las personas que vinieron hoy por primera vez, tal vez me dirán, no, es que yo no sé orar. No se preocupe. Con sus propias palabras, yo tampoco sabía orar. Abre tu boca. Y de todo lo que has aprendido hoy, dale gracias al Señor. Reconoce con tus propias palabras todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Reconoce con tus propias palabras todo lo que Él hizo en ti. Dile, Señor Jesucristo, tú has sido bueno conmigo. Yo te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que hiciste. Y porque en esta palabra que estudiamos hoy, tú nos enseñas que no eres un Dios que se quedó impotente en una cruz, que no eres un Dios simplemente crucificado, y que cada año nosotros recordamos tu muerte. Hoy queremos decirte, Señor, que reconocemos lo que hiciste por nosotros en la cruz, pero también reconocemos que tú resucitaste de entre los muertos y que es esa misma resurrección que te levantó a ti del poder del Espíritu